¿Andas bien? Muy bien. ¿Tenés algo para Bueno, que me pueda alegro. levantar esto? Muy bien, Un ¿ustedes todo libro, bien? una caja. Todo bien, ¿tú cómo andás? Bueno, me alegro. Bien, bien. Acá terminando la jornada, Martín. Sí, ¿no? Sí, sí. Está bien. Y las agendas. No sé, o quería hacerlo otra vez. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si arrancamos, esperamos un poquito más, unos minutos. Son las 8, Como ¿no? ustedes quieran. Ahí entra alguien más. Esperamos unos minutos. Un minutito, si querés, un minutito más. Perfecta. Ahí está. Qué lío hice acá. Ahora sí. No, hay mucha gente que está terminando de trabajar, por eso Claro. está bueno compartir los conocimientos, ¿viste? A mí no me molesta que graben lo que quieran, que lo aprovechen, que lo tengan. Los conocimientos Sí, están para compartirlos, si no, no sirve de nada. es Los verdad. conocimientos y las dudas. Así crecemos También. todos, ¿no, Martín? Totalmente. Totalmente. A mí tampoco me molesta en absoluto que me graben y mucho menos que me pregunten. Al contrario. Genial. Sí, cuando te preguntan siempre es más enriquecedor, porque a veces uno no dice cosas que salen a través de las preguntas también. Ahí está. ¿Cuántos hay conectados? Trece hay, bien. 13 personas, sí. Bueno, vamos a esperar 3 minutos más y arrancamos. Bueno, Perfecto. diciembre es complicado y en este horario están todos recién terminando las consultas, a las corridas. A las corridas. Mitad, Victoria de Mateis. Bueno. Yo ayer y hoy lo puse en el endochat en el grupo de endodoncia. Ah, Victoria, ¿cómo andás, querida? Hola, ¿cómo Qué gusto estás? de verte. Igualmente, ¿Cómo andás? muy bien. Por suerte, Bueno, ¿tú estás bien? muy bien, muy bien. Muy bueno que participes. Contenta de que me inviten. Muchas gracias. Genial. Ahí María Celia se está conectando. Hola, María Celia. Bueno, yo creo que... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás, querida? ¿Todo bien con el pediatra? ¿Con la nena? Sí, todo bien, por suerte. Bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuántos hay anotados que entraron? ¿Entraron? Que entraron hay 15. ¿Qué te parece, Martín? ¿Esperamos unos minutos más o empezamos? Empezamos, si querés. Bueno, Por mí empezamos. Bueno, profesor adjunto, doctor Martín Puch, en nombre de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia, queremos un enorme agradecimiento darte por brindarnos este aporte científico para ver esta conferencia en YouTube, en el canal de YouTube de la asociación. La verdad que es un tema muy importante, que está íntimamente relacionado con la endodoncia, o sea que
Estamos muy felices de tenerte entre nosotros. Bueno, Bueno, muchas ahora gracias. la invito a la doctora Jimena Casal, que va a ser tu moderadora. Y las Bueno. preguntas las ponen en el chat, así Martín las responde al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Martín. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a las órdenes para lo que necesiten. Bueno, Buenas Jimena. tardes a todos. Muchas gracias, Martín. Y como dijo la doctora, vamos recepcionando las preguntas que tengan, así al final las comentamos y las Perfecto. evacuamos. Bueno, voy a presentar entonces al doctor Martín Puig, doctor en odontología, egresado de la UDELAR. Ha hecho actualización en cirugía en el 2015, maestría en ciencias odontológicas, profesor adjunto grado 3 de la Cátedra de Farmacología, Terapéutica General y Bucodental, el grado 1 en la Cátedra de Rehabilitación y Prostodoncia Removible 2. Ha dictado varios cursos en farmacología y terapia del dolor, farmacología en endodoncia, actualización en farmacología aplicada a la endodoncia, valoración farmacológica del paciente en discapacidad y uso racional de antisépticos orales, farmacología en odontopediatría, pautas para una prescripción según y eficaz en odontología. Ha participado en el Manual de Farmacología y Terapéutica General y Estomatológica. También ha participado de varios congresos y jornadas desde el 2010 a la fecha. Así que bueno, le doy la palabra y el agradecimiento por participar de esta charla titulada Puesta al día de antimicrobianos, usos aplicados a la endodoncia. Así que... Adelante, Martín, te invitamos Bueno, a muchas compartir gracias. la pantalla. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy bien. La idea del día de hoy es compartir un poco con ustedes el tema de farmacología, sobre todo la parte de los antimicrobianos, ¿verdad? Que tanto se utilizan en la clínica odontológica y no siempre de la manera correcta, ¿sí? Se estima que el 50% de los antibióticos que prescribimos son innecesarios, o sea, fíjense, más o menos la mitad no estarían indicados. Y bueno, la idea es compartirles a ustedes un poco de lo que es la farmacología general, ¿sí? de los usos de los antimicrobianos, ¿tá? Hablar un poquito de las familias que más vamos a utilizar, ¿sí? Y después cómo podríamos aplicarlo de alguna manera a la endodoncia, ¿tá? Bueno, muy bien. La infección odontogénica, que todos conocen muy bien, ¿sí? Es una infección, ¿sí? O es un proceso, podríamos decir también, por el cual ingresan los microorganismos a una parte susceptible del cuerpo y se multiplican, provocando una enfermedad, ¿sí? Por supuesto que nuestra infección en el área de, algunos dicen cabeza y cuello, otros le llaman dentoalveolares, etc. Todos sabemos que puede comenzar por un proceso, ¿verdad? Muchas veces periapical, si queremos más ir hacia el tema de la endodoncia, por algún tipo de necrosis que pueda haber y demás, y generarse una disbiosis, ¿sí? Y un cambio en esa microbiota, en esos microorganismos, y después puede ir aumentando, ¿sí? Puede ir cambiando esos microorganismos. Por eso siempre decimos que es biológicamente dinámica también esta infección, ¿sí? Muchas veces endógena, porque muchos de los patógenos, o la mayoría de los que están provocando esta infección, ya los tenemos en nuestro organismo, ahora son parte de nosotros, ¿tá? Y va progresando a través del tiempo, sobre todo al predominio de los anaerobios, ¿sí? Sobre todo gram negativos anaerobios entre los microorganismos, ¿tá? Bueno, con mayor frecuencia están los abscesos periapicales en un 25%, seguido por pericoronaritis, y después los abscesos periodontales, hablando generalmente de infecciones odontogénicas. Ya desde hace muchos años se sabe, ¿sí? Esto está en el latín porque ya en los principios de que el hombre pensaba, ¿verdad? Y razonaba, se sabe que donde hay pus hay que evacuar, ¿sí? Ubi pus ubi evacua. Es una frase, ¿tá? Que sigue vigente hoy en día y muy vigente sobre todo en la odontología, ¿tá? Porque muchas de las infecciones odontogénicas van a ir acompañadas, ¿sí? De una colección purulenta. Entonces muchas veces
¿sí? Es fundamental en ese tratamiento evacuar. ¿tá? El tratamiento antimicrobiano, sin una maniobra local previa, no va a tener, ¿cómo decirlo?, la eficacia que nosotros creemos, o no va a lograr la resolución, ¿sí?, en el momento de lo que ese paciente está teniendo, que mal o bien no deja de ser una urgencia. Si hay pus, ¿sí?, seguramente se ha tratado como una situación de urgencia que requiere tratamiento dentro de un lapso de tiempo corto. ¿tá? Bueno, ¿cómo vamos a ver? ¿Sí? ¿Qué vamos a evaluar nosotros? Bueno, yo acá traje algunos puntos que son importantes. Vamos a determinar la etiología y severidad de la infección. ¿Sí? ¿Qué está produciendo esa infección? Ahí tendremos las maniobras clínicas, radiográficas, todo para evaluar y ver, ¿sí?, qué puede estar provocando la historia clínica y la severidad de esa infección. ¿tá? A ver, cuánto lleva de evolución, si es un absceso dentro alveolar que está localizado, si estamos hablando de una celulitis difusa. Bueno, todo eso es lo que hay que evaluar. ¿sí? Etiología y severidad, que lo hacemos mediante historia clínica, ¿sí? que siempre es fundamental. Esto nos va a dar, o vamos a tener, o ver, lo que son los estadios de las infecciones. ¿sí? Es importante determinar el inicio del cuadro y compararlo con el cuadro actual. Por eso es fundamental la interrogación del paciente, para saber cuándo comenzó. ¿sí? Hay que empezar a hilar un poco fino también. Cuándo empezó a sentir o que se hinchaba, o la sensación del diente alargado, o cuándo masticaba y le dolía. Bueno, todo eso es fundamental porque nosotros lo podemos ubicar en tiempo. ¿sí? Como yo le puse como el número 1, tenemos la inoculación que se da de 2 a 3 días, que es la inflamación de los espacios anatómicos. ¿tá? Después está seguido de 2 a 5 días por la propagación de manera difusa, se puede formar el flemón, la celulitis, y al 5.º día ese absceso, que por lo general ese absceso puede tener un drenaje espontáneo o un drenaje que podemos provocar nosotros. ¿sí? Y en un caso más extremo, inclusive puede llegar a provocar la muerte del paciente. Si hay abscesos en odontología que son muy agresivos y de rápida evolución, ¿sí? Sobre todo los que están relacionados más que nada al área faríngea, que a veces son los más complicados. Bueno, hay que evaluar los antecedentes médicos e inmunológicos del paciente, por supuesto, ¿tá? Si el paciente es diabético, si está tomando corticoides, alcoholismo, malnutrición, cáncer o inmunocompetencia. Esto también nos va a ayudar un poco a elegir a nuestro coadyuvante si vamos a estar eligiendo uno que sea bactericida, o sea, que mate la bacteria, o bacteriostáticos que inhiban el crecimiento. ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. El lugar de atención, ambulatorio o internado, la mayoría de nosotros hacemos esta atención odontológica a pacientes ambulatorios, pero quizás alguno trabaje en algún equipo de salud y también tenga la posibilidad de atender a algún paciente hospitalizado. Bueno, el tratamiento quirúrgico, si es necesario, la eliminación del foco o el drenaje. Muchas veces es el drenaje más que nada, ¿sí? Por lo que decíamos hoy al principio. Esto es fundamental, el soporte médico y nutricional. Es fundamental que el paciente esté bien hidratado y nutrido y controlado del dolor y de la fiebre. ¿Por qué? Porque los que van a resolver las infecciones son los pacientes, ¿sí? Es el macroorganismo. No es el antibiótico. El antibiótico, o el antimicrobiano, como lo quieran llamar, va a ser un coadyuvante, ¿sí? que va a ayudar a esa persona a resolver esa infección. Entonces, es fundamental que la persona se encuentre bien, que esté bien hidratada, nutrida, y que también esté acompañado este proceso, si es necesario, con algún inhibidor de la ciclooxigenasa, ¿sí? para controlar el dolor, la fiebre y muchas veces la inflamación. Muchos de nuestros procesos, ¿sí? van acompañados de inflamación. No es solo dolor, sino que hay un componente inflamatorio que también es importante controlar. El tratamiento antimicrobiano, nosotros sabemos más o menos, ¿sí? los patógenos que hay en cavidad bucal, hay estudios que demuestran, ¿sí? los patógenos que están, se han hecho cultivos a nivel de los conductos, cultivos en diferentes tipos de evolución de las infecciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la prescripción que nosotros vamos a hacer es una prescripción empírica.
Nosotros rara vez vamos a tomar, muy rara vez, se van a tomar muestras para cultivar y analizar y luego hacer un antibiograma. Entonces, en este caso, nosotros hacemos uso empírico de los antimicrobianos porque ya conocemos, ¿sí?, en gran porcentaje los patógenos que están involucrados, si son gram positivos, gram negativos, entre otros. Esto lo traje solo para nombrarlos, en realidad, ¿sí?, que son los antimicrobianos, ¿sí?, para hacer un poquito de hincapié en lo que viene ahora después. Los antimicrobianos no hace tanto que están con nosotros, ¿sí? Hace unos años se cumplieron 90 años del descubrimiento de las penicilinas, por ejemplo. Por supuesto que la era antibiótica ha servido y es muy útil, ¿sí?, para salvar millones de vidas, pero ahora está pasando que muchos de estos antimicrobianos que se fueron descubriendo empezaron a generar resistencia, sobre todo los últimos, las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina hoy en día, es lo que genera más resistencia entre las reacciones adversas que tiene. Está utilizando muy poco, ¿sí? Bueno, las tetraciclinas también. La eritromicina ya no está más disponible en nuestro país, ¿sí? En fin, hoy en día los más útiles fueron los que primero se descubrieron, que son las penicilinas, y que ya están generando cada vez más resistencia. Es más, la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 vamos a estar en una era preantibiótica, causada en realidad por la resistencia antimicrobiana, y no vamos a tener antibióticos seguros y eficaces para tratar las infecciones que hoy en día podemos combatir. Ya en todo el mundo se está hablando del uso incorrecto de los antibióticos, que es un riesgo para todos, ¿sí? Entonces se han adoptado mayores medidas, como la exigencia de la receta. Se está intentando que los profesionales prescriban por los días que sea necesario el tratamiento antimicrobiano, para que no sobren comprimidos y que los pacientes no los tomen cuando tienen algún otro tipo de infección, que a veces no es microbiana, a veces tienen infecciones virales o infecciones fúngicas, e igual así se están medicando con antibióticos, ¿sí?, y estos no son efectivos, ¿tá?, para que no se los den a un vecino, entre otras cosas. Pero ya muchos gobiernos en todas partes del mundo, inclusive la Organización Mundial de la Salud, está muy alerta y haciendo llamados, ¿verdad?, para el uso seguro y el uso racional de los antimicrobianos. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia es un fenómeno por el cual un microorganismo deja de ser afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Es consecuencia de la capacidad de ciertos microorganismos, de bacterias y virus, de neutralizar el efecto de los antibióticos. ¿Sí? La resistencia surge por la mutación del microorganismo o por la adquisición del gen de resistencia. Por ejemplo, Fleming, cuando descubrió las penicilinas, ¿sí?, allá por el 1928, la descubrió de manera accidental frente a un cultivo de Staphylococcus aureus, ¿sí?, el Staphylococcus dorado, que también se le conoce. Hoy en día es resistente a la penicilina. Fue uno de los primeros en generar resistencia. Entonces, inclusive pasa también con cepas y microorganismos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Europa, ¿sí?, en algunos países de Europa, las porfiromonas gingivales que ustedes conocen, que producen la enfermedad periodontal, que son de los más agresivos dentro de los patógenos periodontales, están dentro del complejo rojo de Sokranki. En otros países son sensibles frente a la amoxicilina, en nuestro país son resistentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la resistencia también va por regiones, ¿sí? Ya desde antes, ¿no?, pero en el 2017 un comité de expertos se volvió a reunir y llegaron a la conclusión de optimizar el uso de antimicrobianos en la salud humana y animal. No solo en los humanos, sino también en los animales, porque muchos de los medicamentos que se utilizan en animales, en humanos se utilizan en animales. Entonces, se ha visto que hay resistencia, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, cruzada, ¿no? Esto acá muestra en realidad, ¿sí?, cómo es que esta resistencia, ¿sí?, pueden llegar a los humanos, ¿sí?, por las diferentes vías, ¿sí? Por supuesto que administradas a los pacientes, ¿sí?, que pueden generar una bacteria resistente, después se atienden en hospitales o están en contacto con otras personas y así poder, ¿sí?, transmitir esa resistencia antimicrobiana hacia los demás. O si no, como les comentaba, a través de los animales, inclusive a través de peces o del ganado, ¿sí?, donde se le dan los antibióticos y
quedan reservas, ¿sí?, de dosis bajas en carnes, por ejemplo, en la leche, ¿sí?, que son vías de excreción también. Entonces luego nosotros ingerimos esos derivados animales, esos productos, y estamos ingiriendo también antimicrobianos en bajas concentraciones, que favorecen a la resistencia antimicrobiana. Y también por la eliminación. La ecofarmacovigilancia ha tomado un papel muy importante últimamente en el tema del descarte y la evaluación de los medicamentos. Los medicamentos, ya hago como un pequeño paréntesis, ya que estamos con esto, recuerden que siempre se deben descartar como material contaminado. Cualquier medicamento que esté para tirar, que esté vencido, se descarta en bolsa roja como material contaminado, o si no, en algunas farmacias hay unos buzones para depositar los medicamentos vencidos. Jamás se pueden tirar en la basura, ¿sí?, o en el inodoro, porque eso va a las aguas residuales y ya se han visto cambios, ¿sí?, en especies animales, ¿sí?, por el desecho incorrecto de medicamentos. Inclusive, cuando uno elimina los medicamentos, ya sea por la orina o por los heces, también está eliminando muchas veces fracciones de medicamentos que tienen una injerencia muy importante sobre el medio ambiente y que hoy en día se están empezando a ver, ¿no?, esos problemas. ¿Cuáles son los antibióticos con mayor potencial de resistencia? Bueno, las quinolonas, las fluorquinolonas son las peores. La ciprofloxacina, sobre todo, hoy en día ya tiene menos usos, se usa solo a nivel médico. Antes se utilizaba para tratamiento de infecciones urinarias, ahora muy poco, a no ser que haya un antibiograma de por medio. ¿Sí? Las cefalosporinas de tercera generación, nosotros no las usamos, como el cefdinir, que es la única cefalosporina de tercera generación que viene para la administración oral. ¿Sí? Los macrólidos, ¿no?, como la claritromicina o la acitromicina. Actualmente la única útil en odontología puede ser la claritromicina, que es útil para el tratamiento de algunas infecciones cuando el paciente es alérgico, ¿sí?, a las penicilinas, por ejemplo, que son de primera elección, y por algún motivo no puede tomar clindamicina, ¿verdad?, porque quizás tiene algún problema gastrointestinal, y bueno, la claritromicina en ese caso es ideal. La claritromicina no tiene una buena difusión a nivel del tejido óseo, pero sí tiene una buena distribución a nivel de los tejidos blandos. Por eso para alguna celulitis en tejidos blandos o algún absceso periodontal o algo, es indicado. Bueno, después glicopéptidos como vancomicina, carbapenems y esos que no son utilizados por nosotros. ¿No? Bueno, este antimicrobiano va a tener acción, ya como les dije hoy, bactericida, o sea, matando a las bacterias, o bacteriostática, haciendo que se inhiba su crecimiento. ¿Sí? Y fundamental que nos quede claro que son coadyuvantes para resolver la infección. La infección la resuelve el organismo con su propia defensa, ¿no? Pero estos pueden ser coadyuvantes para reducir, ¿sí?, la carga microbiana. Bueno, el uso apropiado, una lista de supervisión. El cuadro clínico tiene indicación de antimicrobiano, es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es algo localizado? Con una maniobra local, quizás con una apertura y un debridamiento lo puedo solucionar, con una apertura y un drenaje lo puedo solucionar, o ya pasó hasta 10 más avanzados y esta persona está con una celulitis de cara, está con fiebre, tiene adenopatías, está con trismus. Bueno, eso es lo que vamos a evaluar para ver si tiene o no la indicación de antimicrobiano. ¿Se obtuvieron muestras, cultivaron y examinaron? Y muy difícil que se obtengan muestras, ¿verdad? Por lo general hacemos el uso empírico, como les comenté hoy. ¿Qué microorganismos son los más probables a causar la infección? Ya sabemos que son gram positivos, y a medida que va pasando el tiempo van siendo más gram negativos, o a veces están iguales, gram positivos, gram negativos, ¿sí? Sobre todo los aerobios, que con el paso del tiempo van proliferando los anaerobios. Eso ya lo sabemos, eso nos va a ayudar a elegir el espectro de acción de los antimicrobianos. ¿Cuál es el agente más eficaz y seguro para ese paciente? Porque hay que evaluar al paciente también, ¿sí? Este antimicrobiano es excelente. Bueno, bien. Bueno, no, pero mi paciente tuvo una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Bueno, entonces clindamicina no va a ser el indicado para este paciente, ¿sí? Fundamental
preguntarle al paciente. ¿Puede estar indicada una asociación de antimicrobianos? Bueno, a veces no resuelve las infecciones en el tiempo que queremos y necesitamos una asociación, o infecciones muy agresivas que requieran asociar también antimicrobianos, ¿sí? Como por ejemplo amoxicilina con metronidazol, ¿tá? O la amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasas, que precisamente no son antimicrobianos los inhibidores, pero es una asociación que tenemos en nuestro mercado. En el hospedador, ¿hay que considerar aspectos específicos? Pónganse. ¿Cuál es la mejor vía de administración? Pero en nuestro caso, como tenemos nosotros, es la vía de administración, es la enteral oral, ¿verdad? Dosis adecuada, bueno, las dosis ya vienen estipuladas, nosotros ya las manejamos. Podemos trabajar con dosis específicas en niños, ¿sí? Si queremos por kilogramos de pesos, ¿no? Una vez conocido el antibiograma, en caso de que se haya hecho, es necesario modificar el tratamiento inicial. ¿Y cuál es la duración óptima del tratamiento? Que esto hoy en día es lo que más se está discutiendo. Al final traje un artículo que les voy a mostrar, donde ya después de 2018 y ahora se está hablando de reducir los tiempos de los antimicrobianos mientras haya síntomas, ¿tá? Y después dejarlo de tomar. Algunos dicen que 2 o 3 días es suficiente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Otro tema que muchas veces nos tiene como el cuidado, ¿verdad? Es la profilaxis antimicrobiana. ¿Es necesario hacer profilaxis? ¿Este paciente tiene la indicación de profilaxis o no la tiene? ¿Cuándo la tengo que hacer? Bueno, la profilaxis la hacemos cuando hay una intervención con riesgo elevado de infección, ¿sí? Intervención de baja probabilidad de infección, pero que supondría un riesgo importante para el paciente, ya sea por la cirugía o por el paciente. La profilaxis, ¿sí? Nosotros la podemos hacer para lo que se conoce como EBSA, la endocarditis bacteriana subaguda, ¿verdad? Para prevenir la endocarditis bacteriana. O si no, en algún paciente puntual que haya recibido algún tipo de prótesis de rodilla o de cadera, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Bueno, tenemos la profilaxis antimicrobiana. La profilaxis antimicrobiana prolongada, que es cuando es una cirugía muy larga, y hay que volver a reforzar la macrodosis, o si no, el tratamiento antimicrobiano. Cuando yo digo tratamiento, es cuando el paciente está tomando por varios días cada tantas horas. La profilaxis es una sola toma, ¿sí? La profilaxis antimicrobiana común. Una sola toma. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, ¿qué dice la Asociación Americana del Corazón? ¿Cuándo debemos hacer nosotros profilaxis antimicrobiana? Cuando se haya utilizado algún material, ¿sí? Artificial, por supuesto, para una reparación de válvula cardíaca, ¿sí? Cuando haya una endocarditis previa, o sea, cuando el paciente nos relata que tuvo una endocarditis bacteriana, ¿sí? Algún problema congénito, como un prolapso de válvula, ¿sí? Algún tipo de que las válvulas no están bien reparadas, o no están bien cerradas, algo de eso, ¿sí? El paciente se los va a decir, pero sobre todo algún problema congénito cardíaco, y en el trasplante de corazón. Estos son los 4 puntos que hoy en día recomienda la Asociación Americana del Corazón realizar una profilaxis antimicrobiana. La profilaxis es para evitar que una carga importante de microorganismos vayan por el torrente sanguíneo y se alojen en un lugar donde puedan desarrollar una infección posterior. Por eso, en pacientes que tuvieron fiebre reumática sin daño en el corazón, no es necesario hacer la profilaxis antimicrobiana, y tampoco en pacientes diabéticos, ¿sí? En ese caso, quizás sea mejor o esté indicado un tratamiento de antimicrobianos por X días, tanto tiempo, pero no una profilaxis, ¿sí? ¿Cómo hacer el régimen de profilaxis para los procedimientos odontogénicos o odontológicos que lo requieran? Amoxicilina 2 gramos vía oral 1 hora antes. Si el paciente es alérgico, podemos indicarle clindamicina 600 miligramos vía oral 1 hora antes. O si no, acitro o claritromicina 500 miligramos 1 hora antes. De esta manera queda el paciente cubierto. También, como les comentaba hoy, si no han pasado 6 meses de que el paciente haya recibido una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, en ese caso también es necesario realizar o recomendable una profilaxis.
Hay algunos que no recomiendan las profilaxis. También está muy en duda el tema de la profilaxis. Se está cuestionando mucho hoy en día. Entonces, por ahora tenemos esto. Más adelante no sabemos qué puede pasar. Bueno, uso empírico de los antimicrobianos en infecciones odontogénicas. Infecciones recientes, los primeros 3 días, bueno, la amoxicilina, clindamicina o la cefradina, que son las cefalosporinas, son los indicados para el tratamiento, ¿sí? Si esta infección no mejora de 24 a 36 horas, o si quieren podemos ser un poquito más contemplativos, capaz de decir de 36 a 48, porque 24 a veces es muy, muy rápido, ¿verdad? No le damos el tiempo suficiente. Podemos allí pensar en incorporar una amoxicilina con un inhibidor de las beta-lactamasas o la clindamicina. Si es alérgico a las penicilinas, primero que nada pensamos en la clindamicina, o si no también tenemos la claritromicina. Ahí la cefradina es una cefalosporina que está dentro del grupo de los beta-lactámicos junto con las penicilinas, ¿sí? Y tiene un asterisco porque la incidencia de alergia cruzada entre uno y otro es solo del 10%. Pero igual, nadie se va a jugar por ese 10%, entonces directamente se pasa a uno que sea de otra familia de los antimicrobianos. Si es una infección mayor a 3 días, puede ser clindamicina, amoxicilina con metronidazol. También podemos incorporar una una amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa. Claro que sí, tienen esos abscesos que ya llevan varios días, ¿no? Si es alérgico a las penicilinas, como les dije, la clindamicina también es de elección. Bueno, el uso de los antimicrobianos durante el embarazo. Durante el embarazo sabemos que las penicilinas y las cefalosporinas son seguras, son categoría B en el embarazo y también son seguras en la lactancia, o sea, se pueden prescribir sin ningún problema. ¿Ah? Ahora vamos a ver por qué. Y los macrólidos están demostrando ser seguros, siendo categoría B, y podrían ser una opción, ¿sí? Podrían ser una opción, ¿tá? Para mujeres embarazadas que sean alérgicas, a los beta-lactámicos, ¿sí? A las penicilinas. Muy bien. Bueno, dosificación en el tratamiento. ¿No? Nosotros queremos niveles séricos y tisulares altos y sostenidos. ¿Sí? Nosotros no precisamos que el paciente esté tomando el antibiótico 10 días, 14 días. Precisamos que sean niveles séricos altos, ¿tá? Que llegue una alta dosis a la zona donde está la infección. ¿Tá? Y recordar que el efecto antimicrobiano comienza de 24 a 48 horas luego de la administración. O sea, es importante decirle al paciente que no va a sentir una mejoría o un alivio, como lo quieran llamar, inmediatamente, sino que debe, ¿sí? Tener en cuenta que el antibiótico no es instantáneo. Y ahí está, ¿sí? Nuestro rol como profesionales de la salud en el seguimiento del paciente, porque nosotros tenemos que saber si el otro día el paciente mejoró, cómo está, porque ahí tenemos que evaluar si ese antimicrobiano está haciendo un efecto, si no tiene reacciones adversas fuera de lo normal o no esperables también, ¿sí? Entonces todo eso, ¿sí? Son cosas importantes que tenemos que ir viendo y comunicándonos con los pacientes. Bueno, para esto lo dije acá. Principios en dosificación de las infecciones orofaciales. Altas dosis, tratamientos cortos, niveles sanguíneos de 2 a 8 veces por arriba de la concentración inhibitoria mínima, que ahora vamos a ver, y usar intervalos frecuentes de administración por la vida medida de las penicilinas y las cefalosporinas. Estos son antimicrobianos que se conocen como tiempo dependientes. ¿Ah? Los antimicrobianos tiempo dependiente van a depender de su tiempo, o sea, de cuánto tiempo estén en contacto con una bacteria para matarla y producir su efecto, ¿sí? O sea, si duplicamos la concentración in vitro, se destruye el mismo número en mitad de tiempo. Por eso queremos niveles altos y sostenidos. Destruyen durante el periodo en el que la concentración de los antimicrobianos excede o supera la concentración inhibitoria mínima del patógeno. Hay que superar esa concentración inhibitoria mínima, que es para cada bacteria, ¿sí? Por lo menos de 4 a 6 veces. Y para beta-lactámicos se necesita una concentración umbral que supere de 4 a 5 veces la 100. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar con una gráfica.
La dosificación de los betalactámicos, que son los antimicrobianos que más utilizamos nosotros. Maximizar el tiempo de exposición para mantener niveles activos de antimicrobiano y sostener niveles de medicamentos superiores a la concentración inhibitoria mínima por periodos lo más grandes posibles. ¿Sí? Y esto acá es la gráfica que yo les quería mostrar, porque es un poco reveladora. En esta gráfica lo que vemos, ¿sí?, o comparamos mejor dicho, es una administración de 500 y otras de 700 miligramos de amoxicilina. Esta es la concentración inhibitoria mínima. Tenemos en el eje de las abscisas, ¿sí?, el tiempo, y en las ordenadas la concentración. Entonces yo parto por la vía oral, ¿sí? Entonces tengo, a ver acá, tiempo 0, concentración 0, cuando ingiero, mejor dicho, mi comprimido. A medida que va pasando el tiempo, ¿sí?, empieza a aumentar la concentración del antimicrobiano. ¿Por qué? Por los procesos típicos de farmacocinética, ¿sí? Liberación, absorción, que se pasa a través de las membranas hasta llegar al torrente sanguíneo, distribución a través de la sangre, ¿tá? Tenemos una ventaja con los betalactámicos, con la amoxicilina, que es que el 80% viaja libre, solo un 20% es una proteínas plasmáticas. Entonces tengo gran concentración de fármaco libre en sangre para llegar al sitio de acción y hacer su efecto. Entonces, a medida que se va absorbiendo y distribuyendo, empieza a pasar el tiempo hasta llegar hasta una dosis máxima. ¿Tá? Cuando yo llego a mi dosis máxima, está topeado, ¿sí? Y luego esto empieza a bajar, hasta que llega a la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué quiere decir? Que de este tiempo a este tiempo, el antimicrobiano estuvo por arriba de la CIM y estuvo matando a las bacterias. Y cuando llega acá, supónganse que esto es un 6, cuando llega a las 6 horas está por debajo de la CIM. ¿Y por qué comparo estas dos formas farmacéuticas? Supongan que sea lo que tenemos en el mercado uruguayo. Tenemos amoxicilinas de 750 y amoxicilinas de 500. Entonces acá entra la guerra o la duda de si el 750 es cada 8 o es cada 12. Fíjense en lo que pasa. Yo tomo una amoxicilina de 500 y tengo una concentración de microgramos por mililitros de 6. Ahora, si yo tomo una de 700, tengo una de 9. Bárbaro, tengo más concentración. ¿Para qué quiero más concentración? No sé, porque en realidad yo acá ya superé mi concentración inhibitoria mínima de 4 a 6 veces. Así que más concentración en realidad no necesito. Pero está bien. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, fíjense cómo que tiene más concentración en sangre, se empieza a parecer mucho al de 500. Y acá prácticamente cuando llegan a la CIM, a las 6 horas, los dos prácticamente al mismo tiempo están por debajo de la concentración mínima. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que yo a las 8 horas, ¿sí?, tome otro comprimido para volver a tener el pico plasmático. Si yo me lo tomo cada 12 horas, tengo el antimicrobiano, ponele 6 horas arriba de la CIM, y después tengo acá desde las 6 hasta las 12, otras 6 horas por debajo de la CIM. Y recién acá vuelve a tener el pico. Entonces, es fundamental que si es un antimicrobiano tiempo dependiente y es una amoxicilina, sea los miligramos que sea, yo lo tomo cada 8 horas. Si viene asociado con un inhibidor de beta-lactamasa, es otra historia que ahora vamos a ver. Pero en este caso que estamos hablando de amoxicilinas solas, es fundamental que sea cada 8 horas. ¿Por qué? Porque a mí que esté solo 2 horas por debajo de la CIM no me importa, porque estuvo como 6 horas por arriba. En este tiempito no le da el tiempo a la bacteria de recuperarse ni de generar resistencia, porque yo voy a tomar otro comprimido. Voy a ingerir una dosis, ¿sí? Ahora, si yo lo dejo 6 horas por debajo de la CIM, y bueno, capaz que la infección no resuelve, ojo, resuelve, porque esto es un coadyuvante, va a matar bacterias, pero no es lo ideal y no es lo mejor, porque no estoy teniendo niveles altos y sostenidos, niveles séricos altos y sostenidos. ¿No? Muy bien. Bueno, los antimicrobianos concentración dependiente, nosotros no utilizamos prácticamente, son los macrólidos como la citro o la claritromicina. Dependen de la relación entre el pico plasmático, la concentración máxima del antimicrobiano, y la concentración inhibitoria mínima del patógeno. ¿Sí? Una dosis óptima obtiene una concentración máxima de 8 a 10 veces mayor que la CIM. Y el rango de mortalidad bacteriana es proporcional a la concentración de los antimicrobianos. Los antimicrobianos concentración dependiente
tiene lo que se llama o se conoce como efecto postantibiótico. No es tan grave el tema del tiempo. Se puede disociar un poco más el intervalo entre dosis. ¿Por qué? Porque estos antimicrobianos generan un daño en la bacteria, ¿tá? Que como por ejemplo las fluoroquinolonas, ¿sí? Como la ciprofloxacina o algunos macrólidos, que generan un daño en la bacteria que después no puede recuperarse, y aunque estén por debajo de la CIM, siguen matando a esas bacterias que ya dañaron. ¿Sí? Muy bien, después tenemos la selección del antimicrobiano. Tenemos que tener en cuenta la seguridad, fundamental para el paciente, la eficacia, si es eficaz, la tolerabilidad, que no es lo mismo que la tolerancia. ¿Ah? La tolerabilidad es que también ese paciente acepta ese antimicrobiano, que también es tolerado, por ejemplo, desde el punto de vista gastrointestinal. ¿Sí? La tolerancia es otra cosa, es una propiedad que tienen algunos medicamentos, como las benzodiazepinas, de necesitar aumentar la dosis para lograr el mismo efecto. A no confundir nunca tolerabilidad con tolerancia. La accesibilidad del paciente al tratamiento antimicrobiano y la aceptabilidad por parte del paciente. ¿Sí? Sobre todo en los niños pasa. Hay que aceptar, tiene que aceptar el tratamiento antimicrobiano, ¿verdad? Yo no le puedo indicar un comprimido a un niño de 4 o 5 años, y no, voy a tener que buscar otra forma farmacéutica que pueda ser aceptada, ¿verdad?, por el paciente. Muy bien. Tenemos a los beta-lactámicos, ¿sí? Penicilinas y cefalosporinas. Ahora vamos a hablar un poquito de estos grupos que son tan importantes para nosotros. El mecanismo de acción es mediante la inhibición de la síntesis de la pared de peptidoglicano de la bacteria. Por lo tanto, estos antimicrobianos es fundamental, ¿sí?, acordarnos que van a actuar en bacterias en formación. O sea, en una infección que está creciente, que hay mucha bacteria joven y que se está formando. No son efectivos ni eficaces para el tratamiento de infecciones crónicas. ¿No? No sé, voy a poner un ejemplo que no es muy, no tonto, sino irreal. Supónganse, muchas veces ustedes, que se dedican mucho a la endodoncia, evalúan día a día radiografías. Bueno, a veces hay procesos periapicales que ustedes saben muy bien, esos famosos focos que les dicen a algunas personas, son crónicos, ¿sí? Y no hay que indicar ningún tipo de antimicrobiano, ¿tá? Y tampoco en infecciones reagudizadas también pueden ser, pero a veces el tratamiento local es mejor, ¿tá? Pero en donde ya hay bacterias viejas, o bacterias que ya están formadas, o bacterias que están inactivas, ¿sí?, o que están en un equilibrio, que no generan ningún tipo de agudización, no es necesario, y tampoco va a ser eficaz una amoxicilina, ¿tá? Ellos van a actuar rompiendo el anillo beta-lactámico, ¿sí?, de las bacterias, ¿sí? Se van a unir en realidad ahí, y lo que le va a romper, el anillo beta-lactámico que ven acá, esto que ven acá es la estructura, es el ácido 6-aminopenizilánico que se conoce, ¿tá? Se llaman beta-lactámico porque tienen un anillo beta-lactámico que es el que les da el poder antimicrobiano. Es lo que se va a unir, ¿sí?, a esa síntesis de peptidoglicanos, ¿tá? Y mediante las modificaciones de cadenas laterales es que están los diferentes antimicrobianos, ¿sí?, dentro de las penicilinas, por ejemplo. Ustedes conocen la penicilina G, penicilina V, las aminopenicilinas, que ahora vamos a ver, entre otras cosas. Acá es donde actúan, ¿sí?, las penicilinasas o las beta-lactamasas, que son las enzimas que tienen las bacterias para defenderse y que han generado como mecanismo de resistencia, ¿sí?, hoy en día. ¿Sí? ¿Qué penicilinas hay? Bueno, las naturales, como la G, la V, las aminopenicilinas y las ureidopenicilinas. Después tenemos dentro de este grupo también las cefalosporinas con sus respectivas generaciones, y los carbapenems son monobactámicos, que son más que nada para usos de infecciones nosocomiales que se utilizan en hospitales. La penicilina G es parenteral, la penicilina G benzatínica, por ejemplo, capaz que alguna vez escucharon hablar del benzetacil, es una penicilina de depósito que se administra por vía intramuscular, donde ahí se va liberando lentamente y son dosis bajas, ¿sí?, por mucho tiempo. No es para nada eficaz en odontología, ¿sí? Es para el tratamiento de otras infecciones, de tejidos blandos, ¿tá?, que se utilizan más que nada a nivel médico, pero en odontología no sirve.
La penicilina V, ¿sí? O fenoximetilpenicilina, es una penicilina que sí se puede administrar por vía oral, es una penicilina natural, por lo tanto viene expresada en unidades internacionales, ¿sí? Se administra, creo que son 500.000 unidades internacionales cada 6 horas, que puede ser útil en infecciones odontogénicas. No es la que nosotros prescribimos, pero a veces algunos pacientes las pueden estar tomando por otra infección o algo, y puede ser útiles para las infecciones de origen odontogénico. Y ahora sí, las estrellas, ¿verdad? Las aminopenicilinas. Son bactericidas, o sea, van a matar a las bacterias, ¿sí? Y son efectivos contra gram positivos y gram negativos. Tenemos la ampicilina, que está disponible en nuestro país, ¿ah? Que se administra por vía oral. Hay que tener cuidado de no administrarlas con las comidas, ¿sí? Porque su absorción disminuye con los alimentos, y tiene una posología que es cada 6 horas. Es excelente como antimicrobiano, es eficaz, es efectivo, es seguro, pero bueno, tiene esa desventaja con los alimentos y que se administra, cada 6 horas. Porque después tenemos a la amoxicilina, que tiene una farmacocinética un poquitito mejor, ¿tá? Que se absorbe bien por la vía oral, no hay problema con los alimentos, ¿sí? Tiene una muy buena distribución en los tejidos y en el organismo, se elimina por la orina, ¿tá? Entonces, tener en cuenta que estos medicamentos, estos antimicrobianos, como la amoxicilina, no se metabolizan, o sea, no pasan por el hígado y se metabolizan, se eliminan tal cual son ingeridos, ¿tá? Entonces, son muy seguros por eso también, desde el punto de vista hepático, no tienen grandes reacciones adversas, entre otras cosas, ¿tá? El Probenecid, tener en cuenta que si hay algún paciente que lo esté tomando, puede retrasar su excreción y estar más tiempo en sangre, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la posología de la amoxicilina? Cada 8 horas, ¿tá? Si es de 500, de 750, de 875 solas, se administran cada 8 horas. Para la profilaxis, ya lo dijimos, 1 gramos 1 hora antes. Tratamientos cortos, yo acá les puse de 5 a 7 días, con 5 días estamos perfectos. Como les comentaba, algunos ya están diciendo que con 3 días está bien, en fin. Y esto también se los comenté hoy, en el embarazo y la lactancia es categoría B, o sea, son seguras, se pueden utilizar con total seguridad. Y hay interacciones, una interacción importante que tiene la amoxicilina, aparte del Probenecid, es con los anticonceptivos de vía oral, ¿sí? Con las pastillas anticonceptivas. Mientras esté tomando el anticonceptivo, la mujer va a estar desprotegida. Entonces es importante avisarle, ¿sí? Que durante ese tiempo sí siga tomando, por supuesto, su tratamiento, pero que debe utilizar otro medio anticonceptivo, porque ese no es eficaz, ¿sí? Eso se da más que nada por una reacción a nivel en el hígado que tiene la amoxicilina junto con los estrógenos. En fin, reacciones adversas de hipersensibilidad pueden ser reacciones leves, ¿sí? O hasta crisis letales. Tener en cuenta que hay pacientes alérgicos, pueden llegar a dar un shock anafiláctico, por eso es fundamental preguntarle al paciente antes de prescribirlos si es alérgico, si ha tomado anteriormente. Recuerde que las reacciones alérgicas se dan después de que hubo una primera exposición, o sea, si el paciente tomó una vez sola, es normal que no haya desencadenado ninguna reacción alérgica, sino que si la va a desencadenar lo va a hacer en la segunda toma, por decirlo de alguna manera. Y después más que nada a nivel gastrointestinal, ¿tá? Estos no tienen interacciones con el alcohol, ¿sí? Como tienen el metronidazol o las cefalosporinas, que tienen el efecto disulfiram, que es cuando el paciente toma alcohol y después tiene un efecto como de resaca muy importante, porque no puede metabolizar, ¿verdad?, al acetaldehído. Entonces, en este caso, con este antimicrobiano, no hay problema. Si el paciente, yo siempre digo, no hay problema que tome alcohol, si está con el tratamiento de amoxicilina, pero tampoco que tome una cantidad como para olvidarse de tomar el antimicrobiano, ¿sí? Muy bien. Después tenemos a los inhibidores de las beta-lactamasas, que hoy en día en nuestro país está el ácido clavulánico y el piloxi-sulbactam. Los dos son efectivos, no es que uno sea mejor que el otro. Vamos a elegir esta combinación. Esta combinación por lo general sí la indicamos cada 12 horas, sacrificando un poco a la amoxicilina, ¿verdad? Y a su
a su, ¿cómo es? A su efecto por arriba de la SIM, pero van a estar acompañadas del ácido clavulánico y el pivoxi-sulbactam, que muchas veces no son muy bien tolerados a nivel gastrointestinal. Entonces, si el paciente los empieza a tomar cada 8 horas, ¿sí?, que sería lo ideal, no va a resistir mucho desde el punto de vista de la tolerabilidad el tema gastrointestinal, sobre todo porque es muy, muy fuerte, ¿sí? No pasan muy bien los pacientes cuando empiezan a disminuir el intervalo entre dosis. Yo a veces lo disminuyo un poquito, lo indico cada 10 horas en vez de cada 12, pero voy viendo y jugando un poco con cómo me va contando el paciente qué está pasando, ¿sí? Ellos lo que van a hacer básicamente es unirse a la beta-lactamasa, ¿sí?, que producen las bacterias, y permitir que la amoxicilina ingrese a la bacteria y la destruya, básicamente. ¿Tá? Van a unirse a la beta-lactamasa, no tienen ningún poder especial, solo que el que siga haciendo el efecto es la amoxicilina, ¿tá? Pero a veces se necesitan para unirse. No tienen efecto antimicrobiano por sí solos, son solo inhibidores y bueno, no mucho más de ellos. Las cefalosporinas han quedado un poco en desuso, están en el mercado. Las que son importantes para nosotros son las de primera y segunda generación. No es que las vayamos a prescribir por lo general, pero a veces en algunos servicios, o a veces los pacientes tienen alguna cefalosporina como la cefradina. Entonces, en ese caso, bueno, sí, es eficaz o sirve, mejor dicho, es eficaz, bien digo, contra los patógenos que producen las infecciones odontogénicas. Entonces, en ese caso, a los pacientes se les puede decir que es normal no digo, que la pueden utilizar para el tratamiento. 500 miligramos cada 6 horas está perfecto, ¿sí? Y las de segunda generación, las cefalosporinas se dividen en generaciones. A medida que van aumentando las generaciones, se van aumentando el espectro hacia los gram negativos. A nosotros nos sirven las de primera y las de segunda porque cubren bien a los gram positivos y algunos gram negativos. Los de segunda generación tenemos el cefuroxima-exetil, que es el que se indica cada 12 horas por vía oral, y también tiene una muy buena resolución de las infecciones odontogénicas. Hoy en día se está utilizando bastante para infecciones urinarias también. Bueno, muy bien. Y después otro grupo son las lincosamidas, que está la clindamicina, que no hace tanto tenemos una clindamicina en suspensión, ¿sí?, que puede ser utilizada para los pacientes pediátricos. Es un antibiótico semisintético, es bacteriostático, se inhibe el crecimiento, ¿sí? Va a actuar al nivel de la subunidad ribosomal 50S. Lo que va a hacer es producir proteínas y, sobre todo proteínas, claro, con defectos, entonces la bacteria no las va a poder utilizar y se va a morir. Va a inhibir el crecimiento. Tiene una actividad antimicrobiana importante sobre gram positivos aerobios, incluyendo algunos estafilococos y estreptococos, bacilos gram negativos anaerobios, ¿sí?, incluyendo algunos miembros de los géneros de Bacteroides y Fusobacterium, y bacterias anaerobias susceptibles, ¿verdad? Son de amplio espectro. Tiene una buena absorción por vía oral, ¿sí?, tiene una muy buena distribución y sobre todo en el hueso, alcanza altas concentraciones en el tejido óseo, que ese es un detalle no menor, porque muchas de nuestras infecciones están rodeadas de hueso, hay que atravesar el hueso para poder llegar. Y la excreción, es del 10% se eliminan por la orina sin modificación. Pero sí sufre una metabolización hepática, que la amoxicilina no. Usos terapéuticos y dosis, bueno, 300 miligramos cada 6 horas. Siempre se decía que eran por 7 días, hoy en día me atrevo a decir que es por el tiempo que sea necesario, ¿tá?, por el tiempo que ese paciente esté manifestando estos síntomas, ¿tá? Y las reacciones adversas, más que nada a nivel del sistema gastrointestinal, del 2 al 20% puede producirse diarrea, y colitis pseudomembranosas se pueden producir por la toxina de Clostridium difficile, ¿sí?, que es una diarrea acuosa, fiebre, incremento de recuento de leucocitos también. Es una diarrea donde la persona elimina parte interna de su intestino delgado, ¿tá? Puede ser letal, la persona se puede morir, ¿sí? Entonces es fundamental controlar a los pacientes cuando están tomando los antimicrobianos, y sobre todo la clindamicina, ¿verdad?, que mantengan una dieta astringente y que estén en contacto siempre con ustedes. La diarrea es normal,
¿sí? Pero no puede perdurar más de unos días después de que ustedes cortan, o el paciente termina, mejor dicho, con el tratamiento antimicrobiano, ¿sí? El tratamiento va a ser de orden médico con metronidazol o vancomicina. Estos son algunos números que yo había traído, ¿sí? Hace un tiempo. Muchas de los... Han muerto muchas personas por Clostridium difficile. Es peor en los mayores de 65 años, eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Si van a indicarle a los pacientes, también el factor edad es algo importante para tener en cuenta, ¿sí? Ha aumentado mucho las muertes relacionadas con el Clostridium. Antes no eran comunes, ahora son más porque también se utilizan más antimicrobianos de manera indebida. En infecciones leves y moderadas, esto es para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa, puede ser prescripto por nosotros 500 miligramos de metronidazol cada 8 horas durante 10 a 14 días, o si es un diagnóstico médico, sobre todo la vancomicina o teicoplanin, que son antimicrobianos que no se absorben por vía oral y que tienen su efecto directamente en la luz del intestino delgado, ¿sí? Bueno, y el riesgo de aborto con antimicrobianos, ya se estaba hablando, los riesgos de abortos espontáneos, ¿sí? Es del Canadian Medical Journal. Hay un doble riesgo, ¿sí? Con los macrólidos, con las sulfas o con las tetraciclinas. Por eso yo hoy les decía, los macrólidos están ahí, se está estudiando mucho si son eficaces para el tratamiento de infecciones en embarazadas. Sí son eficaces, pero se está corroborando que no tenga riesgos, por supuesto, sobre el feto, ¿verdad? Y bueno, la evidencia últimamente está demostrando que es seguro, ¿sí? Seguro hoy en día. Este artículo está muy bueno, me gustó mucho. Es una guía basada en el uso de antibióticos en endodoncia, ¿sí? Que básicamente dicen lo que estuvimos diciendo hoy, ¿sí? Que muchas veces se puede, aparte de decir que antibióticos están indicados y demás, que es lo que yo estuve diciendo, ¿verdad? En el orden que los mencioné, recomiendan lo mismo que sabemos, ¿verdad? Que es fundamental el tratamiento local, que no se prescriben los antimicrobianos porque hay una infección, ¿tá? Muchas veces es importante y se confunde mucho en endodoncia una infección con una inflamación. ¿Cuántas veces ustedes terminan una endodoncia o medican con X medicación intraconducto y el paciente le empieza a doler, empieza a sentir como la zona inflamada, pueden llegar hasta una parestesia, y ahí uno sospecha, bueno, puede estar con infección, y no, capaz que no, hay grandes posibilidades que no esté con infección. Si ustedes trabajan con la infección absoluta, usan hipoclorito de sodio para irrigar, medican con alguna pasta antibiótica o con medicamentos que tienen efectos antimicrobianos, y raro que sea una infección. Entonces, en esos casos no está indicado el antimicrobiano, porque a veces pasa, por lo que estuve leyendo también, y por razonándolo, que a veces no concurren con ustedes, o cuántos pacientes hay que van a un servicio de urgencia porque les dolió de noche y fueron y ya le mandaron antibióticos. No, muchas veces con el tratamiento local, ¿sí? Con la descompresión que se le llama muchas veces de la zona, es más que suficiente. Se ha visto que con un poco de anestesia y con una hojita de bisturí, ¿verdad? A nivel de lo que es el ápice, se descomprime la zona, ¿sí? De esa inflamación. Y con un antiinflamatorio no esteroideo, el paciente pasa mucho mejor. ¿Ah? Y bueno, después no mucho más. Y esto es lo que yo les traía de cuánto tiempo, que debajo les dejé el artículo para que después lo puedan ver, ¿sí? Se está hablando de cambiar los paradigmas, ¿tá? Y dicen que solo deben tomarse medicamentos necesarios durante el tiempo necesario, y eso también se aplica en el caso de los antibióticos. Cuando más corto el tratamiento antibiótico, mejor. Prolongar el tiempo del antibiótico más allá de la resolución de los síntomas y signos incrementa el riesgo de desarrollo de resistencia. Y cuando los síntomas se resuelven, deben consultar con el odontólogo, ¿sí? Para decidir si siguen o no tomando el antimicrobiano. Recuerde que somos nosotros los que lo prescribimos, los que lo indicamos y los que el paciente va a tener como referencia y que nos va a preguntar si es necesario que lo siga o no el tratamiento, ¿sí? Y bueno,
básicamente eso. Ahí les dejo una bibliografía que está interesante. Estos son unos artículos más relacionados con la endodoncia, que están bastante buenos y son nuevos, ¿sí? Y bueno, yo no traje hoy a colación, te voy a sacar esto para vernos mejor, que ya no tenemos nada para decirles, el tema de las pastas poliantibióticas, que son un tema en nuestro país, ¿sí? Porque a veces se usa de uso off-label o extrarrótulo algunos componentes, como ustedes sabrán, el Ciliaxotic, que se utiliza para el tratamiento de infecciones óticas. Hay algunos profesionales que deciden utilizarlos de manera tópica intraconducto, pero porque yo sé que en nuestro país no hay pastas poliantibióticas con los antibióticos que ustedes necesitan o con corticoides, y sí hay en otros países. Por ejemplo, el laboratorio Septodont antes importaba y traía unas pastas buenísimas que sé que se comercializan mucho en Europa, pero no las están importando en nuestro país. Y eso es importante que sepan, que si hay una fórmula magistral de lo que tiene, ¿sí?, la pasta, ustedes la pueden mandar a hacer a un químico, ¿sí?, un químico farmacéutico. En Montevideo no hay muchos, pero por ejemplo hay alguna farmacia media grande, como la de Matías González, creo que es, que tiene un químico farmacéutico donde ustedes pueden enviar con lo que ustedes quieran que tenga, ¿sí?, en las concentraciones. Yo estaba leyendo una de una pasta triantibiótica que decía los 3 antimicrobianos en su relación 1:1, y aparte tenía propilenglicol y no me acuerdo qué otro vehículo. Entonces, estas pastas se pueden enviar todas, ¿sí?, a confeccionarlas, a hacerlas, si ustedes consideran necesario. Es algo que tengan en cuenta porque a veces uno no lo considera y puede estar bueno. Sobre todo para no hacer tanto uso de extrarrótulos de medicamentos que fueron hechos para trabajar o probados, mejor dicho, en determinadas características, porque todos sabemos que no sé, en X, que también sé que hay algunos que desintegran comprimidos y hacen otras cosas. Entonces, esas cosas a veces sabemos que fue probado por vía oral y es eficaz. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy poniendo X cosas dentro de un conducto? Capaz que es eficaz, el paciente pasó bárbaro, había una bacteria que murió. Ahora, ¿es seguro? ¿Qué pasa a largo plazo? Yo no sé qué está pasando en esa zona periapical, por decirlo de alguna manera. No sé qué puede provocar en 1, 2, 3 o 5 años. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y nosotros como profesionales somos los que los cuestionamos y los que decidimos si llevar a cabo un uso off-label o extrarrótulo de algún medicamento en sí. Pero quería agregar básicamente eso al final. Así que bueno, ahora si quieren los escucho a ustedes. Bueno, muchas gracias, Martín, por tu charla. Tenemos Excelente. algunas preguntitas. A ver. Una pregunta dice, ¿pacientes con marcapasos se indica una profilaxis antibiótica para procedimientos invasivos? En realidad no está indicado dentro de la Asociación Dental Americana, ¿sí?, el marcapasos. Pero hay algunos profesionales que prefieren todo lo que sea. A ver, es una guía, yo siempre les digo, no hay una receta de cocina, vamos a hacer esto sí y esto no. Pero algunos se quedan más tranquilos indicando la profilaxis antimicrobiana con cualquier tipo de cardiopatía o que el paciente haya sufrido algún tipo de intervención quirúrgica. En ese caso, con el marcapasos me preocuparía más por no usar nada electrónico y no tanto por la profilaxis antimicrobiana, en realidad. Yo, personalmente. Claro. Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos días se tomaría cada 8 horas la amoxicilina? Y es lo que están viendo ahora. 3 días hasta que desaparezcan los síntomas, 5 días. Siempre manejamos de 5 a 7 días nosotros. 5 días es ideal. Más de eso no es necesario. Si necesita más de eso es porque evidentemente hay una bacteria que ahí está haciendo o es resistente o no está resolviendo y va a haber que cambiar el antimicrobiano, ¿verdad? Una pregunta respecto a eso, perdóname, Sí. Jimé, Sí. porque siempre, el concepto que tenemos es que el antibiótico hay que darlo por lo menos 5 días. 3 días es la arcitromicina, que sea un comprimido por día, pero incluso para
para mejorar el terreno perirradicular en pacientes con celulitis, o bueno, etcétera, etcétera, lo mínimo, el concepto que teníamos era 5 días. Tú decís que se puede mandar solo 3 días. Lo que pasa es que ahora, últimamente, la evidencia está diciendo, ha demostrado, ¿sí?, que el uso antimicrobiano es cuando el paciente está con los síntomas, sintomatología general, cuando ya empiezan a desaparecer la sintomatología, Sí, lógico. Lo más ya no es importante son las necesario. maniobras locales. Lo más importante son las maniobras locales, exactamente. Exactamente. Hay que abrir, hay que debridar, hay que regar, hay que medicar. Eso es fundamental. ¿Cuántas veces van a las urgencias y le dicen, no, tome antibióticos porque no podemos hacer nada porque está con infección? No, no es correcto. Siempre podemos hacer algo. Si no podemos eliminar, no sé, supónganse un perno con una corona porque se nos complica, porque hay un proceso periapical, podemos dar anestesia, podemos hacer, como les comentaba hoy, hacer una incisión en fondo de surco, prescribir un antimicrobiano, pero siempre hay una maniobra local para hacer en odontología. Siempre, siempre. No sé, no se me ocurre ninguna donde diga, acá no puedo hacer nada, que el paciente se vaya tomando su antibiótico. Bien. ¿Siempre sería cada 8 horas o puede ser los primeros días cada 8 horas y luego cada 12 horas? No, siempre cada 8. Hay que mandarlo cada 8, por lo que les decía anteriormente, es tiempo dependiente. Así sea 5 o 7 días o 3 días cada 8 horas. Es más importante dosis altas y sostenidas a que mandarlo 8 días cada 12 horas. Claro. Van a haber efectos, el efecto antimicrobiano se va a ver mucho antes, si lo Sí, mandan dosis altas. Para infecciones crónicas, ¿qué antimicrobiano es el indicado si los beta-lactámicos no son recomendables? En realidad, para infecciones crónicas, intentar siempre el tratamiento local, como les decía hoy, y no mucho más, no va a haber un antimicrobiano. Algunos de No es amplio necesario. espectro, no es necesario, no es necesario. Nosotros mandamos el antimicrobiano cuando está en etapa aguda. Con algo crónico no va a ser necesario prescribirlo. Ustedes van a poder trabajar y hacer lo que tienen que hacer, aunque haya una infección crónica. Inclusive se puede cronificar el proceso, quedar así y punto. ¿No? Pero no hay nada sistémico que sea necesario. No está indicado. La interacción del amoxidal con los anticonceptivos, ¿cuánto tiempo dura? Al suspender el antimicrobiano, ¿deja de tener riesgo? Sí, es solo durante la toma. Bien, creo que no habían más preguntas. A ver. No, yo quería aclarar algo. Tú hablaste de el Siriacotic, que es una combinación entre corticoide y antibiótico. Sí. También en endodoncia, en procesos de regeneración pulpar, revascularización, perdón, antes se decía regeneración, pero el tejido que se crea por el andamio del coágulo de plasma rico en fibrina logra finalizar la pexogénesis y la pieza queda fuerte nuevamente, es extraordinaria. Nada que ver que lo que era antes la apexificación, que la pieza quedaba muy predispuesta a la fisura vertical, si el traumatismo, la caries provocaba la necrosis en un estadio temprano de desarrollo radicular con paredes muy delgadas y ápice en forma de trabuco. Para eso, bueno, hay 2 escuelas como medicación tópica antes de generar el coágulo o colocar plasma rico en fibrina. Una es, que fue la inicial, la pasta poliantibiótica, que tópicamente, luego de hacer la limpieza del sistema de conductos, se coloca, que es metronidazol con ciprofloxacina, y se usaba originalmente la doxiciclina, que es una tetraciclina, pero como podía teñir, colorear la corona del diente, y hay muchos ápices abiertos en incisivos centrales superiores, los niños se caen de la bicicleta jugando no sé, en el recreo de la escuela, se sustituyó la doxiciclina por una cefalosporina de segunda generación, ese furoxime, por ejemplo. Furoxime, sí. Pero sino también otra posibilidad, que hay otra escuela, usa hidróxido de calcio con un vehículo, ¿verdad? O sea, las dos cosas, hay evidencia científica que sirven.
digo, es para lograr en contacto con los tejidos perirradiculares, porque sabemos que a nivel de conducto no van a actuar, generar una mayor seguridad antimicrobiana antes de comenzar con el proceso de revascularización. Ese es el otro uso que se le está dando en endodoncia. Te entiendo, sí, sí. Creo que un poco ahí está respondida la pregunta de la doctora de Mateis, que preguntaba, ¿qué se deja en los conductos para sanearlos? ¿Cuánto tiempo? Y si se dejan antibióticos intraconducto. Claro, el antibiótico intraconducto es solo en casos de revascularización pulpar, que los usamos actualmente. O podemos también usar hidróxido de calcio, pero en otras situaciones no. Se puede usar, yo vi que tú pusiste el ioformo, es excelente combinado con el hidróxido de calcio porque atrae macrófagos rápidamente y ayuda a descombrar toda el área perirradicular contaminada. Pero también se puede usar de otras maneras, ¿verdad? Sí, el iodoformo en realidad no tiene mucha acción en sí antimicrobiana. Sí, en realidad el iodoformo, que es el triyoduro de metilo, si mal no recuerdo, el que usamos nosotros, el amarillo, tiene propiedades que se llaman antiputrescente, por eso es que se utiliza para el tratamiento de las alveolitis con la gasa iodoformada, no es que sea un antiséptico potente. Y claro, como No. decía Eliana, atrae, sí, ahí va, a sus macrófagos, a las células, a la zona, pero como antiséptico en sí no tiene propiedades. No, No sí, es sí, un, sí. no es Sí, antiséptico. sí, ayuda a la biología a resolver Exacto. más rápido la situación que está en el área perirradicular. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas, así que después felicitaciones al Bueno, muchas doctor. gracias. Bueno, Martín, en nombre de la SUE, muchísimas gracias por tu aporte, esta puesta a punta. Te agradecemos muchísimo, ¿eh? No, por favor, un placer para mí. Bueno, muy bien. Bueno, última actividad de la SUE con el doctor Martín Puch por este año. Ya nos veremos el año que viene en otras actividades. Y claro que sí, para lo que necesiten. Muchas gracias, Martín. Muchas A gracias. ustedes, chau, chau. Chau, Ahí- chau. Gracias, hasta luego. Saludos para todos. Saludos. Chao. Chao. Chau. Ay, qué lindo. Hola, Qué acá. divino.